Durante siglos, el palacio del mítico rey Minos fue considerado una fábula, un relato elegante pero imposible, hasta que a comienzos del siglo XX un hombre empezó a cavar, y la tierra respondió. A finales del siglo XIX, la arqueología europea estaba dominada por nombres conocidos y certezas aparentemente sólidas: Grecia, Roma, Egipto. El origen de la civilización occidental parecía ya escrito, pero en una isla del Mediterráneo oriental, Creta, persistía una historia incómoda, la de un reino avanzado, mencionado solo en mitos, gobernado por reyes legendarios y habitado por artesanos extraordinarios. Nadie sabía si aquello había existido de verdad, hasta que Sir Arthur Evans decidió comprobarlo por sí mismo. Lo que encontró no solo confirmó una civilización olvidada, sino que obligó a replantear los cimientos mismos de Europa. Arthur Evans no llegó a Creta buscando fama inmediata, llegó buscando respuestas. Nacido en 1851 en Inglaterra, creció rodeado de mapas, monedas antiguas y relatos históricos. Su padre, un reconocido numismático, le enseñó a observar el pasado no como una fantasía romántica, sino como un rompecabezas incompleto. Desde joven, Evans desarrolló una obsesión particular: las culturas que no encajaban del todo en los libros de historia. A finales del siglo XIX, mientras muchos arqueólogos centraban su atención en Grecia continental, Evans comenzó a interesarse por objetos extraños que aparecían en mercados de antigüedades, sellos de piedra con símbolos desconocidos provenientes de Creta. No eran griegos clásicos, no eran egipcios, no pertenecían a ningún sistema de escritura conocido. Para la mayoría eran curiosidades sin importancia. Para Evans eran una señal. Creta, en ese momento, no era un destino arqueológico cómodo. La isla había pasado por siglos de dominación otomana y conflictos políticos. Excavar allí implicaba riesgos logísticos y personales, pero Evans estaba convencido de que bajo el suelo cretense se escondía algo mayor. En 1894 visitó la isla por primera vez, recorrió colinas, habló con campesinos y escuchó historias transmitidas de generación en generación. Una colina en particular llamó su atención: Kefala, cerca de la ciudad de Heraclión. Los lugareños hablaban de muros antiguos, de piedras talladas que aparecían tras las lluvias. Evans no fue el primero en sospechar ese lugar. Años antes, Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, había intentado excavar allí, pero abandonó el proyecto. Evans retomó la idea con una diferencia crucial. No buscaba confirmar un mito concreto, sino entender una cultura completa. En 1900, tras comprar el terreno, comenzó la excavación. Lo que emergió en los primeros días fue desconcertante. No eran simples ruinas, eran muros extensos, escaleras, patios, pasillos que se cruzaban unos con otros. La estructura era tan compleja que parecía diseñada para desorientar. Evans recordó inmediatamente el mito del laberinto, pero aquí no había monstruos, había arquitectura. A medida que avanzaban las excavaciones, la magnitud del hallazgo se volvió imposible de ignorar. Evans había descubierto el Palacio de Cnosos, un complejo monumental con más de 1000 habitaciones, organizado en varios niveles, con sistemas de drenaje avanzados, patios ceremoniales y frescos coloridos que aún conservaban vida tras milenios bajo tierra. Nada en el Mediterráneo conocido se parecía a eso. Las paredes mostraban escenas de rituales, procesiones y deportes, jóvenes realizando acrobacias sobre toros, figuras femeninas con vestimentas elaboradas, joyas y peinados sofisticados. No eran escenas de guerra, no mostraban conquistas ni ejércitos, representaban una sociedad distinta. Evans comprendió que estaba frente a una civilización completamente nueva para la historia moderna. La llamó minoica, en honor al legendario rey Minos, no como un acto romántico, sino como un puente entre mito y realidad. Uno de los momentos más decisivos llegó con el hallazgo de tablillas de arcilla cubiertas de símbolos. No era una escritura decorativa, era un sistema administrativo. Evans identificó dos tipos principales y los denominó lineal A y lineal B. El lineal B sería descifrado décadas después, revelando una forma temprana del griego,
pero el lineal A, perteneciente a la fase más antigua de la civilización minoica, sigue siendo un misterio hasta hoy, un idioma perdido aún sin voz. Cada nuevo descubrimiento reforzaba una idea inquietante. Los minoicos no eran una civilización primitiva, dominaban la arquitectura, la planificación urbana, el comercio marítimo y el arte simbólico mucho antes que la Grecia clásica alcanzara su esplendor. Evans también notó algo más. No había murallas defensivas. En una época dominada por conflictos, los palacios minoicos parecían abiertos, vulnerables. Esto sugería una sociedad con una relación distinta con el poder y la violencia, posiblemente basada en el control del mar más que en la guerra terrestre. El impacto fue inmediato. Los libros de historia que colocaban a Grecia continental como el origen exclusivo de la civilización europea quedaron incompletos. Antes de Atenas, antes de Esparta, Creta ya había florecido. Sin embargo, el trabajo de Evans no estuvo exento de polémica. Convencido de su visión, decidió reconstruir partes del palacio utilizando concreto moderno, basándose en su interpretación de los restos. Para algunos fue una herejía arqueológica, para otros una forma pionera de hacer comprensible el pasado. Evans no solo excavó un sitio, construyó una narrativa. El descubrimiento de la civilización minoica cambió radicalmente la comprensión del Mediterráneo antiguo. Demostró que Europa no tuvo un único puente de origen cultural, sino una red compleja de influencias tempranas. La arqueología dejó de ser una disciplina dedicada solo a confirmar textos clásicos. A partir de Gnosos, el suelo empezó a tener la misma autoridad que los libros. El mito dejó de ser descartado automáticamente. Ahora podía contener fragmentos de verdad histórica. La influencia minoica se reconoció en la religión, el arte y la organización política de la Grecia posterior. Los dioses, los rituales, incluso ciertas formas arquitectónicas, mostraban raíces más profundas de lo que se había creído. Evans también redefinió el papel del arqueólogo, ya no solo como excavador, sino como intérprete, como alguien que debía tomar decisiones narrativas responsables frente a restos fragmentarios. Creta pasó de ser una isla periférica a convertirse en un punto central de la historia europea. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo minoico es lo que no dejó atrás. No hay evidencias claras de reyes representados como figuras dominantes, no hay escenas de batallas épicas, no hay monumentos celebrando conquistas. En su lugar, hay arte naturalista, movimientos fluidos, colores vivos y una presencia femenina notable en rituales y símbolos de poder. Algunos investigadores creen que la sociedad minoica pudo haber tenido una estructura social radicalmente distinta a la de sus contemporáneos. Además, el colapso de esta civilización sigue siendo un enigma. Terremotos, erupciones volcánicas, invasiones micénicas, ninguna explicación por sí sola parece suficiente. Una civilización avanzada, influyente y pacífica que desapareció sin dejar una despedida clara. Arthur Evans no solo descubrió ruinas, descubrió la fragilidad de nuestras certezas históricas. Bajo una colina silenciosa encontró pruebas de que la civilización europea tuvo un comienzo más antiguo, más complejo y más diverso de lo que jamás se imaginó. A veces la historia no se pierde, solo espera a que alguien se atreva a escuchar lo que la tierra aún guarda.